Bienvenidos todos a la casa del Señor. Día domingo. Vayan conmigo por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 17. Dígame cuál es el título. Alguien que lo lea por favor fuerte. El título del capítulo 17, ¿cómo dice? No está acá, aquí tengo una versión diferente. Una versión de 1989. Quien lo haya encontrado, por favor que me diga cómo dice el título del segundo libro de Samuel, capítulo 17, con fuerza. Consejos de Ahitofel y de Husai. Correcto, amén, gracias. Consejo de Ahitofel y de Husai. Hemos ido viendo en estos días. Sé que predico en secuencia, en continuidad, para que vayamos entendiendo, así no los traigo brincando de un tema a otro. Ese es lo que el Señor me ha puesto en mis manos. Fíjense, atractivo el título. Qué bonito tener al menos dos consejeros, o de repente un consejo malo, de repente un consejo bueno, pero oigamos y vayan leyendo en su Biblia y en la 1960, vayan leyendo cómo dice el consejo de Ahitofel, que esta versión le llama Ahitofel. Fíjense cómo va, y vaya leyendo, versículo 1. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente. Fíjense en el tono de futuro imperfecto en la conjugación del verbo, como lo usa Ahitofel. Y dice, entonces pongámosle entonación a las palabras de Ahitofel. Dice, yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría y le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey. Y los demás te los traería a ti. La muerte del hombre que tú buscas dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. Pueden sentarse. Fíjense qué consejo de este, y ahora sí, le empiezo a llamar, como dice en la 1960, Ahitofel. Ahitofel, según estamos viendo, significa hermano a medias. A alguien que yo considero mi hermano, pero con cierta desconfianza, porque recordemos que Ahitofel era el padre de Eliam. Eliam era el padre de Betsabé, si recuerdan eso. Betsabé, la hija de la promesa, la hija prometida. Pero sabemos lo que David hizo con el marido de esta mujer, lo mató y se quedó con ella. De ahí nace Absalón. Perdón, de ahí nace Salomón, de esta mujer. De un asesinato, de una violación, de un adulterio. Nace. Y yo sé que soy directo para decir esto. Ayer estaba viendo a alguien por ahí, una predicación cortito, el pedacito que me llegó por ahí. Pues decía, el David que no se predica. El hermano destruye a su gigante, así como David tumbó a Goliat, hermano, y empiezan a dar las grandezas de aquellos hombres. Pero la Biblia no esconde el pecado. Lo relata de esta manera. Ahora el Señor en su misericordia puede ser que Él llegue a cubrir pecados suyos y no los haga públicos, pero eso ya es plan del Señor. En este caso estamos hablando de un hombre que existió hace 3,000 años y su pecado sigue resonando en nuestras iglesias. Pero no solamente su pecado, sino gente como Ahitofel. El espíritu de Ahitofel sigue existiendo en las iglesias. O sea, el consejero aquel, el medio hermano, el hermano a medias, el que da apariencia de amor, para con uno da apariencia de lealtad, pero en realidad este hombre se volteó en contra de David después de haberle servido como consejero a David en la corte. Viene Ahitofel, o sea, hermano a medias, y se une a Absalón. Absalón, padre de paz. Mi padre es paz. Pero fíjese el consejo que le está dando en el versículo 3, donde le dice, como él debe de estar cansado y sin ánimo, yo lo atacaría. Primero, versículo 1, error el que comete ahí Ahitofel.
va a juntar 12,000 hombres y dice, y esta misma noche lo atacaría. O sea, le está diciendo, eso es lo que yo haría. Pero en la versión, yo sé, en la 1960, y hay varias versiones que lo traducen de esa manera, pero hay otras tantas versiones que lo traducen de esta manera. Le dice, Absalón, permíteme. Absalón, dame permiso. Absalón, si tú me dejaras, dicen algunas versiones por ahí, pero la de nosotros dice, yo voy a escoger 12,000 hombres. Como algo más impositivo, lo muestra la 1960. Ahora, ¿podemos encontrar el consejo de las dos maneras? Pues lo más seguro es que sí. Esto sucedió hace 3,000 años. Pero viene este Ahitofel y le dice, fíjese, le dice, aquí en ningún momento en el versículo 2, no le dice de otra manera. ¿Y quién era David para Absalón? ¿Quién era? Ayúdeme a alguien. Lo hemos estado viendo estos días. David era el padre de Absalón, su papá. Absalón había salido de las entrañas de David. Pero Ahitofel, sabiendo que puede dar mal consejo, como le dije, aquí tenemos a dos consejeros, a Ahitofel y a Usai. Usai, un hombre desesperado. Eso significa su nombre, un hombre rápido, o sea, hagamos las cosas aquí rápido. Y David le dijo, no vas a marchar conmigo, te vas a ir a la corte y ahí te vas a presentar delante de Absalón y vas a servirle a él. Porque ahí en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, donde estamos, en el versículo 31, si mal no recuerdo, David, la oración de David fue, Señor, entorpece el consejo de Ahitofel, que lo que este hombre le vaya a decir a Absalón salga mal. Entonces le dice, Usai, tú vas a ir para allá y le vas a servir a mi hijo, y vas a entorpecer el consejo de Ahitofel. Oiga bien lo que le dice, vas a entorpecer el consejo de Ahitofel. No le está diciendo, le vas a ir a dar buen consejo para que me ataque a mí. Vas a ir y vas a echar a perder los planes de ellos. Entonces Absalón no solamente tenía a Ahitofel, y ahora vámonos poniendo iglesia en este sentido. Hermano, de repente voy a escuchar lo que me dice un consejero y voy a escuchar lo que me dice el otro consejero, y de los dos voy a tomar una decisión. Pero ¿y qué tal si los dos consejeros están mal? ¿Qué hacemos en ese caso? Sabemos que el consejero del consejero lo tenemos aquí. Aquí está todo, absolutamente todo. Decía un hombre alguna vez, decía, yo aprendí a sembrar maíz, pero me di cuenta que el maíz secaba el terreno. Y si le seguía metiendo maíz, la siguiente cosecha no era del todo buena. Entonces los que saben de agricultura, él dijo, voy a alternar. O sea, voy a sembrar este año maíz, pero el otro año voy a sembrar alguna otra cosa. Entonces, y se puso a pensar y dijo, ¿qué es lo que puedo sembrar? Y empezó a preguntar a los que vivían por ahí, oye, ¿qué puedo sembrar? Y le empezaron a decir de una manera, de otra, y de otra. Pero él veía los terrenos y las cosechas de ellos y decía, pues es que uno dice una cosa, el otro dice otra. Siembra esto y siembra aquello. Y que frijol, que luego maíz, y qué sé yo. Todo el mundo le daba opiniones diferentes. Y dijo, bueno, voy a ir a preguntarle al dueño de la tierra, al dueño de la semilla, al dueño de las plantas, al dueño de todo, le voy a ir a preguntar. Y viene el Señor a este hombre y empezó a sembrar cacahuate, cacao, maní, manía. Eso empezó a sembrar. Y mi hermano lo hizo así. Y luego yo, buscando por ahí, me doy cuenta de que personas que saben de agricultura siembran maíz, pero la siguiente siembra procuran sembrar una planta como el cacahuate o algo parecido. Y eso permite que se recupere el terreno para la siguiente cosecha. Entonces este hombre dice, bueno, el Señor me dijo que sembrara cacahuate. ¿Y dónde lo encontraste? Allí en la Biblia. ¿Y a poco la Biblia dice cacahuate? No lo dice, pero buscando la palabra del Señor, el Señor me habló y me dijo que eso sembraba. No necesariamente vamos a encontrar todo exactamente escrito como nosotros lo queremos, pero sí tenemos nociones y el Señor nos va hablando de una manera. Alguien me preguntó, pero ¿cómo así, hermano? Entonces le dije, no encuentras la palabra, por ejemplo, y doy el ejemplo nada más. No encuentras la palabra cocaína, no encuentras la palabra marihuana, no encuentras la palabra así directamente, no encuentras la palabra cigarrillo. Le digo, pero si buscas el consejo del Señor vas a entender que son cosas que no deben de hacer. Hermano, alguien me decía, hermano, pero es que no dice la palabra cerveza. Entonces, le digo, pero sí me habla de fermentación. Pero sí me habla, pues sí. Entonces le digo, no sería bueno, y pues, entonces ya me entendieron lo que estoy dando como ejemplo. Entonces, en este caso tenemos a Ahitofel
pero David había mandado a Husai a que también diera mal consejo. Lo que estaba haciendo Ahitofel era decirle a Absalón: esto es lo que yo haría. O sea, no aconsejó como normalmente aconsejaba, que el consejo de Ahitofel era consejo fuerte y firme. Y en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel dice que era como si la voz de Dios mismo hablara. Pero aquí viene Absalón y se queda oyendo. Entonces ahora sí, vamos, 1960. Pero fíjese, dice el versículo 4, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. No les pareció bien en sí porque dijera: oye, en papel se ve bien, pero la realidad es otra. O sea, no se pusieron a pensar, la realidad es otra, o sea, lo que vamos a ir a hacer. Los ancianos no se detuvieron y le dijeron a Absalón: óyeme, por favor, Absalón, este hombre te está diciendo que vayas y mates a tu papá. ¿Qué consejo es ese? No, los ancianos también dijeron: oye, nos parece bien. Absalón, ve y móntale la espada a tu padre. ¿Qué consejo? Imaginémonos si ese tipo de consejo nos llega por aquí de repente a la iglesia. Y más de alguno empieza a escuchar lo que aquella persona está diciendo. Pero dicen: oiga, y si pedimos el consejo del otro hermano acá, pero es otro hermano que en realidad no anda del todo bien también, pero es un hombre muy elocuente para hablar. Pero todavía dice, le pareció bien a Absalón, pero a Absalón todavía le molestaba una espinita por ahí, y también a Ahitofel, ya lo vamos a ver. Dijo Absalón: llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Vayamos, como le dije, yo quiero, cuando vayamos haciendo eso, quiero transportarnos a lo que es iglesia el día de hoy también. ¿Cómo se ve de terrible cuando alguien da un consejo y el otro da otro consejo peor? Porque veamos el consejo de Husai. Y Husai dice que era su nombre, un hombre desesperado. Oye, te llama Absalón. Y ahí va Husai corriendo a ver qué, y aquel llega muy dispuesto a hacer lo que le mandaba. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Ahitofel me está diciendo que vaya, que él escogería 12,000 hombres. Va y va a ir a atacar al señor aquel, al hombre aquel, al tal rey. No dice a mi padre. Entonces viene y le dice: ¿tú qué nos dices? Ahora imaginémonos cómo cambiaría el escenario en ese momento. Viene Husai. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Todavía hablando de una manera sugestiva. No estoy diciendo, dice Husai, no estoy diciendo de que lo que Ahitofel, los consejos de él están mal. No, pero yo siento que esta vez sí se equivocó. No le dijo a Absalón de un solo: este hombre no sirve para nada, este hombre no. Le llegó por el lado flaco a Absalón, porque no le podía desbancar a su consejero favorito, porque sabía el pleito que Ahitofel tenía contra David, porque Ahitofel, como dije, se refería al señor aquel, al tal hombre ese, al rey ese: ve y mátalo. Oye, es mi papá. No, tú no te preocupes. ¿Quieres que te dé consejo, sí o no? Sí, entonces haz lo que te digo. Y añadió Husai, fíjese lo que le dice Husai: tú sabes que tu padre, lo que Ahitofel estaba evitando. Pero veamos el consejo de Husai. Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. ¿Se acuerdan cuando Simei iba tirándole piedras a David y llamándole perro, le llamaba sanguinario, le echaba la culpa de la casa de Saúl, lo que había sucedido con Jonatán y con toda su familia, y Simei atacando a David? Y dice que iban a caballo, todos fuertes todavía. Y le dice:
son hombres valientes. Ve pensándole por ahí. No se trata nomás de agarrar 12,000 hombres y atacarlos de noche y matar a tu padre. Y luego venirte para acá y te traes a todos los que quieran seguirte y ya unificas a Israel. Y ahora, después de haber matado a tu padre, ya eres el rey, ya eres el dueño de todo. Pero le dice, están con amargura de ánimo, están con ganas de venganza, están que quieren desquitarse. Como la osa, imaginémonos, no sé, usted ha intentado de repente quitarle los pollitos a una gallina. ¿Qué hace la gallina? No, hombre, se le viene encima y son picotazos la gallina. Es más, si la gallina es, ¿qué? La puedo agarrar del pescuezo y ya estuvo. Pero uno con miedito mete la mano por ahí para limpiar el lugar donde está, lo que sé yo. Entonces, pero fíjese, aquí viene Husai y usa una hipérbole, o sea, le aumenta, exagera la palabra que está diciendo. Porque le dice, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros, así está tu padre. Con ese ánimo. Pero Husai sabía que lo que él estaba diciendo no era cierto, porque había visto a David como David había huyendo. Cuando nos dice que iba subiendo la cuesta del monte de los olivos, llorando David, sufriendo por su hijo Absalón. Absalón lo seguía para matarlo. Eso era todo, y David prefirió huir hasta sin zapatos, con tal de no enfrentarse contra su hijo, con tal de no matar a su hijo. Él estaba dispuesto a abandonar todo. Pero ¿por qué David había llegado a esa situación? Porque no había puesto orden desde un principio. ¿Y por qué David no pudo poner orden desde un principio? Porque no tenía la autoridad ni el ejemplo para hacer lo que tenía que hacer. Imagínense que le dijera a Absalón, tranquilo hijo, ¿qué estás haciendo? Pues tú le mataste el marido a esta mujer que tienes metida ahí. Tú le mataste a la mujer, tú te llenaste tus manos de sangre, tú hiciste aquello y tienes el montón de mujeres, tantas cosas que has hecho, y me vienes a decir a mí que yo me comporte como varón correcto. Estás mal, papá. A Amnón, a mi hermano Amnón, que violó a mi hermana Tamar, ¿qué le dijiste? Nada, absolutamente nada. Yo, dice Absalón, más atrás ya lo vimos, Absalón, yo tuve que poner espada en contra de mi hermano porque tú no hiciste nada. ¿Y ahora quieres corregirme? Y le dice, como la osa en el campo. Pero como dije, Husai sabía que David no tenía ni siquiera de comer. No tenían ni dónde dormir, no tenían armas, no tenían nada, absolutamente nada. Y le dice, y aquí él estará escondido, ahora escondido en alguna cueva. Lo acabamos de leer. Salmo 142, creo. Lo acabamos de leer, esa oración fue hecha en una cueva. Conste, no me puse de acuerdo en lo que el hermano iba a leer. A mí me gusta cuando suceden esas cosas. Es de parte del Señor, pero me alegra eso. Estará escondido, y es cierto, David estaba escondido en una cueva. Y le dice, ¿y él estará escondido en una cueva o en otro lugar? Sabía Husai dónde David estaba escondido, porque de allá venía. Si al principio cayera en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, oiga bien, dice, si al principio cayeron algunos de los tuyos. Versiones que estaba leyendo dice, si David llegara a atacarnos primero. Me gusta más eso. Si David nos viera venir antes de que llegáramos y nos atacara y cayeran algunos de los tuyos. Quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. ¿Te imaginas si tú escuchas el consejo de Ahitofel? Vas y David los alcanza a ver, porque van a ir con 12,000 soldados. No se ocupa tanta gente. Y el pueblo se va a dar cuenta de que tu pueblo, de que nuestra gente, de que los tuyos, Absalón, han sido derrotados, y el pueblo se va a desanimar y te van a abandonar y se van a ir con David. Y y Absalón escucha el consejo de Husai, donde dice en el versículo 10, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. O sea, tu gente, por muy valientes que sean, dice, porque todo Israel sabe que tu padre, otra vez le vuelve a decir, sabe que tu padre es hombre valiente y los que están con él son esforzados. Pero David, la gente que tenía, era poca gente para empezar, alrededor de 400 hombres.
y querían mandarle 12,000 soldados. Usai lo sabía. Sabía que estaban padeciendo de todo, les faltaba todo. También alguien más que sabía de las penas de David era nuestro Señor, que estaba observando todo. Estaba dejando que el plan se fuera dando como el Señor ya lo tenía. Entonces le dice Usai, entonces le acometeremos, o sea, lo atacaremos en cualquier lugar en donde se halla y caeremos sobre él como el rocío cae sobre la tierra, y ninguno dejaremos de él y de todos los que están con él. Hazlo de la manera como te estoy diciendo, dice Usai. Ahitofel, como que lo que él te dijo va a fallar. Y mire, versículo 13, todavía como dije, y ocupé la palabra hipérbole y la vuelvo a ocupar. Aquí Usai usa otra hipérbole, o sea, exagera más de la realidad con tal de llegar a la idea, a la mente de Absalón. Piense de gente que le dicen cosas exageradas con tal de llegar y de querer convencerlo a uno. Y uno de repente le dice, no sé, a los niños cuando pequeñitos los podemos engañar con cualquier cuentecito. No salgan de allá en la noche, no salgan de afuera, porque ahí se los va a comer el lobo. Y ya los niños pero solo los podemos engañar, y estamos haciendo una hipérbole, una exageración, porque aquí no hay ni lobos, tal vez coyotes, algún coyote flaco por ahí, pero el niño dice mi mamá que allá afuera hay lobos. Y ya los más grandes, ¿y tú qué le haces caso a mi mamá? No es cierto, es una exageración. No, y el niño se queda y no quiere ser eso. Esa es una hipérbole para que vayamos entendiendo. De repente ocupo palabras extrañas y me han dicho, hermano, no, pero fíjese cómo va teniendo sentido esto. Entonces dice Absalón y todos los de Israel le dijeron, versículo 13, vean, y aquí van a ver la exageración que hay. Y díganme si tiene sentido esto que lo estaba diciendo Usai a Absalón. Y pensemos, iglesia, en momentos de nuestra iglesia, cuando dije nuestra iglesia me refiero al mundo entero, todas las iglesias. Hay personas que hacen proposiciones de cosas exageradas, que no tienen sentido, pero cuando no hay entendimiento bíblico aceptan cualquier cosa. Dice aquí Usai, y si se sale de la cueva, si se va para otro lado, no importa. A la ciudad donde se vaya, versículo 13. Todos los de Israel, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad. ¿De dónde van a sacar tantísima soga? No solamente para los 12,000 que proponía Ahitofel, sino que para todo el ejército. Y dice todos los de Israel. Dice, llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentren allí ni una piedra. Tenemos este lugar, aquí estas 4 paredes. Digamos que viniera un enemigo grandísimo y nos dijera, ya prohibido aquí la iglesia, se acabó, y la vamos a quemar. Y diría alguien, oye, pero es que no podemos quemar el ladrillo que tiene esta, no mucho. Entonces, ¿qué? Traigan un montón de sogas, cuerdas, lazos, y la vamos a amarrar y la vamos a arrastrar y la vamos a llevar hasta allá, hasta el arroyo. ¿Qué haríamos nosotros? No les sale más fácil quemarla, porque en realidad no la van a poder arrastrar hasta allá. Esa era una exageración que Usai estaba haciendo. Todavía le está diciendo a Absalón, tú eres más fuerte, más poderoso, que vas a poder hacer eso. Pero cuando la dice, lo vamos a arrastrar hasta el arroyo, la palabra arroyo no es un rillito, sino que buscándole arroyo es un río crecido, pero porque se está derritiendo la nieve, o sea, una gran cantidad de agua. Todavía estaban hablando en un tiempo que era durante el invierno. Le dice, hasta allá vamos a ir a tirar a toda la ciudad donde se esconda David. Y aquí estamos hablando de un lugar pequeño, de esto donde estamos. Imagínense arrastrar con lazos, con sogas, a toda una ciudad. Un imposible, una locura, una exageración. Pero Absalón, oiga bien, 14, Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Pero por qué razón? Porque estaba dándole a Absalón en su orgullo, en su propio orgullo. Me gusta lo que me dice Usai, porque me está dando grandeza a mí. Pero Ahitofel dijo, yo conseguiría.
yo llevaría, yo lo atacaría, yo haría esto. Ahitofel como que quiere para él la gloria. Me gusta lo que dice Husai. Voy a ir con lo que dice Husai. Pero fue así de esa manera porque el hombre lo dispuso, porque el corazón de Absalón dispuso. No, porque el Señor estaba entorpeciendo el consejo de Ahitofel. Ahora digamos, ¿hubiera funcionado mejor el consejo de Ahitofel? Por supuesto que sí. En cuestión de guerra, claro que sí. 400 hombres tenía David, mandan 12,000 hombres, claro que lo desaparecen, lo aplastan. Lo que Husai estaba diciendo no iba a funcionar. No se puede arrastrar una ciudad. No se puede. David no estaba como una osa que le habían quitado sus... No, estaba quebrado. Sus valientes estaban que no tenían ni de comer, como dije. No tenían armas. Y Husai lo sabía. Y dice, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque Jehová, y recuerden, pero aquí está la razón, y aquí nos lo dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dios mío, yo cuando escucho tanta cosa, tanto consejo que le dan apariencia y profundidad de Biblia, y yo ocupo la palabra esta, digo, todo lo quieren hacer místico. Pero cuando nos hemos metido a la palabra, con todo, iglesia, escúchenme, cuando nos hemos metido a la palabra del Señor, no nos agarran con mentiras. No nos pueden meter la apariencia de que lo que se está celebrando en algún lugar, en algún determinado lugar, nomás porque se diga, gloria a Dios, ya la celebración es del Señor, no para nada. Mal consejo, mal acercamiento al Señor. Y lo peor del caso es que queremos torcer el brazo de Dios, inclinarlo hacia atrás y obligarlo a que el Señor se beba lo que nosotros le estamos dando de beber. Llámese iglesia. Y esto era lo que estaba sucediendo acá. Pero el Señor ya había propuesto de que lo que iban a hacer saliera mal, porque Absalón tenía que ser castigado por haberse sublevado en contra de su padre. Dijo Husai a los sacerdotes, a Sadoc. Fíjese, Sadoc significa un hombre moralmente bueno. Y Abiatar, el mayor, es el padre. Y toma consejo de un hombre que moralmente era bueno, pero también consejo de aquel de Abiatar, el mayor es el padre. Me gusta leer la Biblia de esa manera porque vamos entendiendo a profundidad cuál era la intención, lo más cercano originalmente al escritor de esto. Y así, dice, y así, aconsejó a Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Ahora, Sadoc y Abiatar eran dos sacerdotes leales a David. Y de alguna manera estos dos se encargaban de llevar el mensaje a David. Por tanto, dice, enviar dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto. Si no pasa luego el Jordán río, un río grande, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Husai les estaba diciendo, yo ya torcí la palabra de Ahitofel, Absalón va a querer hacer como yo estoy diciendo, huyan por los vados. ¿Qué es un vado? De repente hay un río grande, no sé si algunos de ustedes allá por donde vivían, recuerdo donde vivía Hermana Blanca, estaba un rillito por ahí y el rillito tenía un puentecito allí, y el rillito ese se crecía en su momento. Y en el rillito ese entonces podríamos considerar que ese era un vado. El vado es el lugar pachito o poco profundo, donde es un río grande, el Jordán un río enorme, pero hay partes donde es angostito, delgadito y pachito y puede pasar a caballo o caminando. Oh, el gran río Jordán sí, pero tiene vados donde podemos vadear el camino. Entonces dice, no te quedes, atraviesa los vados, no te quedes al descubierto, busca dónde. Entonces ahora, Jonatán y Ahimaas. Jonatán y Ahimaas. Aquí lo puse de esta manera. Y esta es la primera ilustración completa que yo hice. Estoy aprendiendo a hacer esto.
Y se lo digo porque pues me gustó. Y de repente dije, yo creo que hasta se me pasó la mano, pero bien. Viene y le dice, atraviesa los vados, le mandan consejo. Y ya vamos viendo ahí, se los adelanto para que vean cuál fue el final de Absalón. Ahimás o Ahimaas significa el que cierra su oído al consejo. O significa mi hermano es la ira. O sea, un hombre que arrancaba a la primera. El que viene corriendo atrás, según la ilustración, es un etíope, y eso lo vemos en el versículo 28 y 32. De la razón por la que yo trato de enseñarles de esta manera, tal vez no traigo emocionalismo, tal vez no traigo lágrimas, no traigo tiradero de gente, no traigo de eso, porque ayer todavía, hablando con alguien allá en Saluda, yo no sabía, me dice, hermano, me dice, qué bueno, me dice, yo a usted lo sigo, van a otra iglesia, yo a usted lo sigo, me dice, hermano, siga haciéndolo como está haciendo, porque muy pocos lo hacen de esa manera, muy pocos. Y estoy aprendiendo, me dice, con usted estoy aprendiendo. Y le preguntamos, ¿pero está siguiendo la iglesia? Sí, sí, estoy yendo a la iglesia. A la misma iglesia, porque tiene años de estar diciendo. Me dice, sí, a la misma iglesia. Me dice, pero estoy aprendiendo con usted. No le dijimos, oye, ¿por qué no sales de la iglesia? Vente con... No, para nada, para nada. Entonces dice, y lo voy a seguir todavía. Entonces le dije, bueno, y te esperamos, le digo, allá en la conferencia que va a haber. Primeramente Dios. Pero esas son cosas que a mí me dan ánimo para enseñarles a ustedes de esta manera. Ahora imagínense que tenemos a Jonatán y tenemos a este Ahimaas o Ahimaas, dos varones, y los dos dispuestos a hacer el mismo trabajo. El mismo trabajo se les estaba dando, pero ¿qué significa Jonatán? Jonatán significa el Señor ha dado, el Señor ha permitido. Ahimaas significa el que cierra el oído al consejo. Pero en esos dos estaba confiando Absalón para atacar a su padre. Entonces, viene y le dice, Jonatán, o sea, el padre ha dado, aquí está la oportunidad, Absalón, aquí está. Pero no, también está Ahimaas. Estaban los dos junto a la fuente de Rogel, y porque los manda Sadoc. Sadoc y Abiatar mandan a estos dos hombres. Jonatán y Ahimaas van y le dice y les avisó, porque estos dos se habían quedado a medio camino, ellos eran los mensajeros. Le dice, no vayan a la ciudad, quédense escondidos por ahí y yo les voy a traer el mensaje. Pero fueron vistos por un joven, dice ahí. Pero si vemos la traducción de joven, es un muchachito, un niño pequeño. O sea, alguien que no le ponga, ay, déjalo, es un niño, no sabe, no entiende. Pero el niñito sabía lo que estaba sucediendo, la guerra que estaba sucediendo. Según el entender aquí, dice, a nosotros nos aparece aquí como un joven. Me metí a buscar y posiblemente está hablando de un niño de entre los 8 y 10 años. Un niño que sabía de la guerra civil que estaba sucediendo en su país. Estaba al tanto de todo, y cuando nosotros queremos ignorar la capacidad mental de raciocinio de los niños y decimos, no, sé que está pequeñito, no sabe, nos vamos dando luego los dientes y nos damos cuenta que los niños saben más que nosotros. Tremendo. Hablando con alguien por ahí dice, no, yo a mis hijos no les permito celular, y escúchenme el ejemplo nada más si quieren. Yo a mis hijos no les permito, no, ya están, mire, derechitos ahí van, no necesitan celular, no lo ocupan. No los permito, y ahí van, con cuidadito. Pero también ayer nos hablan, ¿y qué pasó? ¿Y su familia? No, pues, mi hija hasta se nos perdió. Pero ya la encontramos. 15 años. Se la llevaron mandándole mensajes. Terrible. Y nos quedamos compartiendo el dolor con aquella persona, con aquella familia. Y este era un niñito de unos 8 o 10 años. Atento su oído a todo lo que estaba sucediendo.
Va y se lo dice a Absalón. No entendemos no podemos pensar que un niño de 8 o 10 añitos caminó toda esa distancia. No, de alguna manera le dijo a alguien, alguien, y había gente que escuchaba y de esa manera llegó el mensaje. O posiblemente, no sé, el niño de alguna manera llegó hasta allá. No lo sé, la Biblia no me lo dice y no lo encontré. Pero dice que estos dos se dieron prisa a caminar, Jonatán y Ahimaas. Dijeron, muévete, ya nos descubrieron, vamos a caminar, ándale, vámonos rápido. Y empezaron a caminar y se llegaron a la casa de un hombre, de Bahurim. Bahurim significa el lugar de los valientes, eso lo vimos anteriormente. El lugar de donde salen los valientes. Y en ese lugar este hombre tenía un pozo en el cual se metieron. Recordemos también allá en el libro de Josué, cuando aquellos dos espías fueron escondidos en la casa de Rahab, la ramera, que luego fue ella librada. No fue parte del castigo de Dios en ese momento cuando cayeron los muros de Jericó. El Señor no se manifiesta una sola vez de la misma manera, sino una y otra y otra y otra vez. Lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es entender el mensaje de Dios, o los mensajes si quieren, las señales que Dios da. Pero como dije hace un ratito, pero hay que tener cuidado con aquellas personas que a todo le quieren poner misticismo. O que a todo quieren poner, es que el Señor me dijo, es que el Señor me mostró, es que el Señor, yo le tengo miedo a eso. Le tengo miedo, yo digo, tengo mis cuidados en cuanto a eso, tengo mis reservas. Pero cuando veo esto aquí del Señor, dice que se escondieron. Y tomando la mujer de la casa, o sea, la esposa de aquel hombre, una manta lo extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Absalón de todo modo quería encontrar porque sabía de Jonatán y sabía de Ahimaas, ya los había descubierto. Porque los manda todavía y dice, el niño aquel avisó y dijo que los enemigos nuestros están escondidos en tal parte, vayan por ellos. Llegaron y desde dónde están Ahimaas y Jonatán, sabía, los conocía por nombre. Absalón tenía espías por todos lados, llámese iglesia. Dentro de la iglesia, peligrosamente. Y escuchábamos un mensaje ayer, una enseñanza con la hermana Blanca, y le digo, me gustó esa enseñanza. Y quien estaba enseñando decía, lo escuchamos en un video, dice, no hable de sus victorias antes de que el Señor la haya puesto en sus manos. No hable de sus planes, no los exprese, no los diga, o sea, no lo haga público, porque del Señor aún es tiempo y el Señor está haciendo su carácter suyo, haciéndolo más fuerte o más dócil, o más duro o más agradable, no sé para lo que el Señor lo vaya a poner. Si usted empieza a hablar, es que el Señor ya me habló, ya me dijo, y el Señor puede ser que se atrase aquello que el Señor ha dicho, o sencillamente el Señor lo cancele por la bocota nuestra. Entonces, con mucho cuidado. Y de repente uno puede confiar en algunas personas, sí. Ahimaas y Jonatán confiaron en este hombre de esta casa, de Bahurim, y en la esposa de aquel hombre. Gente que se habían arriesgado a que la gente de Absalón vinieran y los mataran a ellos por esconder a enemigos de Absalón. Y dice, y la mujer les respondió y le dijo, ya han pasado el vado de las aguas. Por eso yo les explico qué es, porque digamos, aquí ya lo dije, y sabemos a qué se refiere a un vado. Ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Absalón, no los encontramos. Y después que se hubieron ido, ellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciendo, levantaos y daos prisa a pasar las aguas. ¿Por dónde iba a pasar las aguas David otra vez? ¿Recuerdan? Por el vado. Por ahí, por donde nosotros nos vinimos, por ahí regrésate, David. No te quedes en el mismo lugar, porque por parte de Usai le dijo a Sadoc, y que significa hombre moralmente bueno, pero también le dijo por Abiatar, el padre, le dice, tengan cuidado, escóndanse. Y allá van. David hizo caso al consejo que había dado Usai, aunque para Absalón el consejo era malo, para David el consejo era bueno. Allí le digo, hay que entender de quién viene el consejo, si viene de parte de Dios para la persona que lo está recibiendo. Díganme una cosa, hace un ratito dije,
que el consejo de Ahitofel era correcto militarmente o estaba equivocado? Pregunta para ustedes. La respuesta, como dije, sí, Ahitofel tenía razón en lo que había dicho. Gracias. El consejo de Ahitofel militarmente era correcto. David tiene 400 gente, es cansado, qué sé yo, como anda huyendo, no va a tener gente, manda 12,000 gente y los despedazamos. Y la gloria para ti, te digo, perdón, y Ahitofel dice, y la gloria pues me la agarro yo. Esa fue la parte que a Absalón no le gustó. Pero Ahitofel, aquí viene, versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, o sea, le puso montura a su animalito, a su asnito, al burrito. Y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, a la ciudad de Gilo. Si recuerdan, Ahitofel era de la ciudad de Gilo. Gilo significa desnudar para poner en vergüenza. Eso es lo que significa. ¿Cómo va teniendo la Biblia sentido al irlo leyendo de esa manera? Ahitofel, aquel hombre que daba apariencia de ser una persona correcta delante de David, pero se empieza a desenmascarar la verdadera intención de Ahitofel. Y como dije, Gilo significa desnudar para poner en vergüenza. Y lo único que se lleva, después de ser un gran consejero del rey, y en este caso ahora de Absalón, nomás se logra llevar su burrito y sale, Ahitofel salió huyendo. No se llevó nada, no se pudo llevar nada. Pero cuando llega, dice, se fue a su ciudad, a la ciudad de Gilo, o sea, a quedar en vergüenza. Y después de poner su casa en orden, o sea, después de ir a hablar con su familia, después de decirle, vieja, esposa, amada, chaparrita, como le haya dicho a su mujer, y a sus hijos, mis hijos, vengo y hablar con ustedes. Ya no soy aquel Ahitofel para la corte del rey, me he quedado sin nada. Pero papá, y tus consejos, es que el consejo que yo di, sé que es el que funciona. Pero no sé por qué Absalón no quiso tomarlo en cuenta, pero aceptó el consejo equivocado de Usai. Ahitofel lo sabía. Sabía que el consejo que él estaba dando, óiganme bien, humanamente estaba correcto. Pero como ya dije, Jehová Dios había dispuesto que el consejo de Ahitofel fuera estorbado. Aunque estuviera correcto humanamente. Vayamos entendiendo, iglesia. De repente en algún lugar nos pueden, en alguna iglesia, en algo así, nos pueden dar algún consejo, alguna sugerencia de algo que hacer dentro de la iglesia, humanamente atractivo, humanamente bonito, entretenido, bonito. Va a traer más gente, hermano, de esa manera. ¿Por qué no incluye esto? ¿Por qué no habla esto? Y todavía ayer cuando regresábamos con la hermana Blanca manejando, le dije, ahora me entiendes por qué yo soy necio, terco, aferrado, bíblicamente encerrado en eso, de cuidar la casa del Señor, el púlpito del Señor, el altar del Señor. Le digo porque nos damos cuenta de unas cosas terribles que están sucediendo. Pero ahí el consejo de Ahitofel, como dije, humanamente era correcto, agradable, iba a tener triunfo, militarmente iba a funcionar. David hubiera sido destruido, él y su gente. Pero dice, mire, ay, es que la palabra del Señor es hermosa, la verdad. Aquel se va solo con su burrito y dice, después de hablar con su familia, después de poner todo en orden, me imagino, mi hijo, yo te dejo este sembrado a ti, mi hija te dejo la casa, aquella no sé. Puso en orden su familia, su casa. Dice, se ahogó. Se ahogó. Encontramos a un hombre aquí, un hombre que daba unos consejos tremendamente acertados, termina cometiendo suicidio. Pero dolido porque le hicieron caso a Absalón, perdón, a Usai. Uy, estoy dolido, hermano, porque mira, al hermano este si le hacen caso, me voy de la iglesia, ya no quiero nada acá. No, este hombre le había llegado a su corazón porque él sabía que David era el verdadero rey. Pero el odio personal que tenía en contra de David quería destruirlo. Quería matar a David y estaba ocupando a Absalón para hacer el deseo que estaba en su corazón.
No le importaba que el hijo matara al padre. Pero el Señor estaba viendo todo eso, nuestro Dios estaba viendo. Y aparte que tenía el plan eterno para David. De ahí iba a venir la descendencia. Luego viene Obed, Isaí, luego David, y luego sabemos hasta el día de hoy, el eterno trono de nuestro Señor. Pero viene y dice, se ahorcó, y en las otras versiones me gusta como dice, se ahorcó con cuerda nueva. Aquí nomás no dice se ahorcó. En esas versiones que encontré dice se ahorcó con cuerda nueva. O sea que este hombre, Ahitofel, se aseguró que aquella cuerda no le fuera a fallar. ¿Quién otro hombre murió así? Judas. ¿Quién otro hombre murió así ahorcado con la misma cuerda que él había puesto? Amán, allá en el libro de Esther. Después de que quiso matar a Mardoqueo y a los judíos, la misma horca sirvió para él. Y aquí viene este Ahitofel, se asegura. Va y se ahorca con una cuerda nueva, a que no me falle. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Terrible. Yo todo lo que voy diciendo en este momento quiero que por favor vayan de un lado a otro transportándose a lo que vemos hoy en iglesia. Y de repente vayan entendiendo, tal vez el hermano César enseña de esa manera o nos dice que las cosas como están. Una de las cosas más difíciles de aceptar de un pastor, de nosotros, de aquí para allá, es la reprensión, es el consejo. Porque queremos seguir viviendo de la manera que queremos. No nos parece el consejo y buscamos el consejo de alguna otra persona que normalmente no va a estar bien delante del Señor. Pero el consejo de esta persona puede ser acertado, humanamente puede estar correcto. Y el consejo que está dando el pastor, humanamente usted no lo vea correcto, pero el Señor sí lo está viendo. De repente tal vez yo no tengo las palabras correctas, exactas, perfectas, bonitas, para decirle, hermano, esto no está bien. Hermano, es que el pastor, ¿cómo nos corrige? No me gusta. Voy a buscar consejo por otro lado. Y dice, y David llegó a Mahanaim. Mahanaim significa 2 campamentos. Eso lo vemos en el camino allá de Jacob, de regreso a encontrarse con su hermano Esaú. En su momento lo leen, allá por Génesis, del versículo capítulo 29 en adelante, creo. Y David llegó a Mahanaim, o sea, los 2 campamentos, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, encontró el vado donde poder pasar para ir a atacar. Pero veamos, ya estuvo, encontramos el lugar donde vamos a ir a atacar a David, al señor ese, al fulano aquel, o sea, Usai por ahí. Absalón es tu papá, es tu padre. No, ya, ahora sí, ya se nos abrió, el Señor nos abrió la puerta donde poder ir a encontrar a don fulano y poder matarlo. El Señor nos ha abierto la puerta, o sea, nos abrió el vado. Quiere decir que si se nos abrió el vado, es voluntad de Dios. A eso es lo que les estoy diciendo. Cuidado con aquellas personas que a todo quieren poner el tono místico. Pero vean el error que comete ahora Absalón. Y Absalón, allí después de que atraviesan el vado, la gente que iba con él, Joab, Joab significa Jehová es el padre, viene Absalón y dice, me imagino, Joab le dijo, no, ¿sabes qué? Yo serví a tu padre David. Lo que vas a hacer, yo hasta aquí llego, hasta aquí. No hay problema, no hay problema. Pues ¿sabes qué? Yo elijo, y esto lo tengo que ver acá. Porque aquí esto se pone pero hermosa la palabra. Viene y Joab significa Jehová es padre. Pero viene Absalón y quita a Joab y pone a Amasa. Amasa significa hombre de carga, hombre bueno para el trabajo, hombre duro de la espalda. Aquel Absalón quita sus ojos de Jehová el Padre y pone a un hombre de acuerdo a su deseo, porque ahora lo que venía era la batalla ya para enfrentarse a don fulano, a don David. O sea, ya, ahora sí, necesito, bueno, no quieres Joab, está bien, pongo a Amasa. Amasa va a cargar con lo que yo le ponga en el lomo. Fíjense cómo se llamaba el padre de Amasa, se llamaba Itra. Itra significa hombre de mucha riqueza. Oye, pero eso es que Amasa, su papá, muchos digo, Absalón, y digo, esto se está poniendo bueno, estoy escogiendo gente buena, gente de mucho dinero, llámese iglesia.
el cual se había juntado con Abigail. En su momento Abigail significa padre, es alegría. Me paso eso porque tiene su explicación. Pero este hombre, Itra, su padre de Itra se llamaba Naas. Naas significa brujo, agorero, serpiente. Imagínense la gente de que este hombre se estaba rodeando. De un hombre que no confiaba en Dios, sino en su espalda, en lo que podía cargar. Y ahora agregan a Naas, a un brujo, a una serpiente, será su nombre. Posiblemente esa era su ocupación, no lo sé. Pero posiblemente eso era lo que este hombre hacía, era un brujo. Y dice, y despreciaron, y esta mujer, la madre de Joab, la madre de Jehová es padre, se llamaba Sarvia. Sarvia significa bálsamo para la herida. O sea, Absalón tenía para dónde escoger, pero él escogió a la gente mala. Pregunto para ustedes, ¿Dios no puede ocupar gente mala para su propósito, para su buen propósito también? Claro, claro que sí. Gente perversa, gente mala. Claro que el Señor puede usarlos. Y veamos versículo 22. Perdón, versículo 27. Ahora, pero fíjense lo que estaba la gente que estaba escogiendo a Absalón. A un brujo, a un agorero, a una serpiente, a un hombre lleno de riquezas, a un hombre que iba a obedecer con la carga pensando en él. Pero veamos la gente que el Señor le manda a David. Vaya conmigo ahí en el versículo 27, lo que me están viendo por favor también. Vayan al versículo 27. Oh, y no solamente acá, Sobi, hijo de Naas. Sobi significa, ay Señor, tengo que decirlo. Se lo digo, ya mi mente ya no me ayuda. Pero dice, versículo 27, luego que David llegó a Mahanaim, a los dos campamentos. Aquí está, Sobi. Sobi significa aquel que captura para llevar cautivo. Eso significa Sobi. O sea, un atrapador, pues, pero para llevar en cautiverio. Esa era la gente que empezó a llegar con David. Dijo, este también era hijo de Naas, hijo del brujo, pero que estaba llegando donde David. Y dice, hijo de Rabá, de mucha cantidad. Este Rabá también significa hombre lleno de cosas, lleno de propiedades. Su nombre también significaba eso. Como que las cosas... ¿Cómo es que el Señor cómo es que a Absalón no le permite? Y la misma gente tiene, la misma gente mala, gente perversa, gente descuidada, gente acá, gente todo. ¿Cómo es que la iglesia estamos llenos de todo eso? Pero el Señor va a utilizar gente que aparentemente para gente allá afuera no servimos para nada. Gente que traemos un pasado horrible. Pero ya no queremos seguir viviendo en lo mismo, ya no. Este es Sobi, hijo de Naas, de un brujo, de un agorero también. Y viene este Raba, un hombre de muchas propiedades, eso significa. Y los hijos de Amón, ¿quién era Amón? Y la descendencia que habían nacido de Lot con sus hijas, de la violación de sus hijas, del incesto. De ahí venía, y Amón significa pueblo ennegrecido, pueblo despreciado, pueblo apartado. De allí también le llevó gente a David. Llámese iglesia cuando se abre la puerta. Llegamos de todo, llegamos parejo, llegamos atascados de un montón de problemas. Si continúo, todavía me quedan... permítanme estos minutos. Pero viene David y llega Maquir. Ahí tenemos a Maquir también. Este Maquir significa vender esclavitud. Vender a alguien a esclavitud. No solamente Sobi, que significa atrapar para esclavitud, sino que Maquir, atrapar y vender a aquella persona. Esa era la gente que estaba llegando a David y dice, y estaba Barzilai, que significa hombre duro, de hierro. Amiel, fíjese, también le mandó una poquita gente por ahí. Amiel significa pueblo de Dios. Mi familia es Dios, eso significa Amiel. Pero también les había mandado un Rogelín. Ese Rogelín significa hombre chismoso, hombre que se junta en los lavaderos. En serio, era un hombre lavador de cuero. Mataban animales, despellejaban los animales, y en eso estaban ahí despellejando animales y llevaban a los lavaderos. Y ahí estaba, y en los lavaderos, ¿qué es lo que se da? Un montón de pláticas y la platicadera.
y Rogelín era un hombre tenido por chismoso. Imagínense, gente que viene de brujería, chismosos, atacadores, atrapadores, o sea, de todo llegando a la iglesia, pero también en el mundo, allá con Absalón. Y dice, pero fíjese, esta gente llegaron y llega este hombre de Galaad, Rogelín, que significa espía, chismoso, chismoso entre nosotros. Eso significa. Dice, lugar de lavaderos, lavadores, hombres que se juntan a lavar. Eso. Ahí viene Rogelín. Hombre, ay hermano, ese Rogelín viene a la iglesia, ese hombre. Mire, y de repente cierro los ojos para decir lo que voy a decir. De repente las hermanas son medio chismosas, hermano, pero los hombres, este Rogelín, chismoso. O sea que hay chismosos, sí, también. Pero esa era la gente que el Señor le estaba mandando a David. Esa es la gente que llega a la iglesia, esa es la gente con la que nos juntamos. Y de repente imagínense si el Señor permitiera, así como Él nos ve, que el Señor permitiera que cada quien trajéramos escrito la letra de los pecados que cometemos, que traemos. Dios mío, pareceríamos, ¿saben lo que es un crucigrama, no? Un montón de palabras cruzadas, pareceríamos crucigramas. Y la gente pudiera leer lo que traemos, pudieran ver, tal vez no dentro de nuestras almas, pero por fuera un montón de letras que traemos. Y como ya no nos caben letras encima, traeríamos una nube de letras aquí arriba y todo el mundo. Ahí viene Rogelín, calma. No, ahí viene Sobi. Ahí viene Nas. No, por favor, aléjense de ello ahí. No. Peligroso esta gente. Pero dice, y vayan conmigo por favor, versículo 28, sí, 28. Dice, y esta gente que vino, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas. O sea que David no tenía ni siquiera donde dormir. Acuérdense, Usías dijo, es una osa, están preparados. No, David no tenía ni siquiera donde dormir. Claro, no llevaron camas con colchón, 4 patas, y no. Me fui a meter y encontré, dice que eran, y dice la cantidad de esta Biblia, dice que llevaron 10 lechos de 2 cobijas cada uno. O sea, era para tender en el suelo, eran mantas para tender en el suelo. Pero así llegaron, este es Sobi, los hijos del brujo, llegaron toda esta gente. Dice, y llevaban tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, queso de vaca. Iglesia, vámonos metiendo en la congregación que somos. Es cierto que venimos arrastrando un pasado horrible. Es cierto que hemos hecho cosas que delante del Señor, si la gente nos pudiera ver, nos avergonzaríamos tanto, pero tantísimo. Y el Señor aún así se queda callado y nos recibe. Nos recibe el Señor y dice, mire, aquí donde dice tazas y vasijas de barro, en algunas otras versiones por ahí aparece también que le llevaban armas. Ahí entre esas, tazas y vasijas de barro y armas. David no tenía ni siquiera armas. Aquí la versión no nos lo muestra a nosotros. Pero digamos, tazas, armas, vasijas de barro, trigo, cebada, o sea, de comer. Y le dice quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado, sediento en el desierto. ¿Quién de ustedes, incluyéndome a mí por supuesto, quién de ustedes no viene de traer un nombre así de torcido? ¿Quiénes no tenemos un nombre así torcido en el pasado? Nombres horribles. De todos, a todos nos ha tocado. Pero el Señor de repente dice, ve y júntate con mi gente, con mi David, con mis 400 hombres que están aguantando hambre, no tienen ni siquiera donde dormir. Y vas a llegar aún con tus defectos, con tus errores. Pero recuerda que van a haber algunos aconsejándote, unos dando apariencia de que humanamente va a funcionar lo que te están diciendo. Porque a la iglesia le van a empezar a meter cosas y la iglesia puede empezar a crecer. Pero de aquella gente que seguía a Absalón, mejor poquitos y bien enseñados. Claro, que crezca, por supuesto, que crezca la congregación, pero con gente que esté dispuesta a traer camas para descansar. O sea,
cobijas, frazadas donde descansar, tazas, vasos, queso, miel, habas, pan tostado, trigo, porque el pueblo está cansado. Imaginémonos que empieza a llegar gente que venga y nomás traiga desgracias, y nosotros aquí tratando de juntar lo poquito que podemos. Por eso yo lucho, batallo, y ayúdenme por favor a mantener el lugar del Señor lo más limpio que se pueda. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Y si quieren, no se lo pierdan. ¿Quieren saber quién era Ahimaas? Los espero el próximo fin de semana. Nos ponemos de pie para el Señor.